conceptos profesionales, pero principalmente para que lo puedan aplicar en sus empresas. Estos temas se me ocurrieron a mí, porque en la actualidad, luego del planeamiento estratégico, luego de los objetivos estratégicos, luego de las estrategias, todo decanta, aterriza en proyectos. Por ejemplo, cualquier organización necesita un objetivo estratégico como crecer en el mercado. Desde este hotel hasta una panadería, hasta un banco, una línea aérea. Si no crecemos en el mercado, pues en este mundo globalizado, agresivo, competitivamente, desaparecemos. En ese contexto, pues los proyectos, luego de su planificación, es lo que viene a la ejecución. ¿Quién ejecuta un proyecto, amigos? La ejecuta el robot. ¿Quiénes ejecutamos proyectos? Seres humanos, personas, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, el capital humano, es decir, nosotros, somos la herramienta, el elemento principal en llevar a cabo un proyecto. Y todas estas reflexiones me hicieron llevar a mí a buscar cómo el capital humano y luego la herramienta, gestión de competencias, estaba incluida dentro del PMBOK, la Biblia de gestión de proyectos, ¿no? El PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge. Entonces, justo esta ponencia trata sobre esos aspectos. Bueno, ya me conocen. ¿Qué dicen los gurús actuales sobre capital humano? Nuestro amigo Warren Buffett, decano de gurús, dice que la nueva realidad es que el capital intelectual y la imaginación humana han sustituido el capital como factor de decisión. ¿Qué dice Peter Senge en la quinta disciplina? Las organizaciones que prosperarán en el futuro serán organizaciones inteligentes que explotarán la experiencia colectiva, talentos y capacidades de cada persona para triunfar en conjunto. Y Peter Drucker, el pensador sobre el management más influyente de nuestra época, que hacer que los trabajadores del conocimiento, ¿no?, sean productivos es el principal reto del próximo siglo, ¿no?, porque la competencia se realiza hoy mediante las personas. A modo de introducción, lo que les comentaba, en este mundo competitivo, las empresas que logran sobrevivir son aquellas empresas que aspiran a ser profesionalmente más competitivas y productivas para mejorar su posición en el mercado nacional e internacional. Eso por un lado, tenemos las empresas, manténganse de esa forma. Pero por otro lado también hay que entender que las empresas, solo incorporando modelos de procesos, tecnología, no es suficiente, sino que hay que contar con el capital humano, aquel que va a generar la creatividad, la innovación, el mejoramiento de resultados, productos, es lo que es el factor de éxito. En este contexto, la gestión de competencias, que es la herramienta que las empresas pueden usar para lograr que ese capital humano se fortalezca cada día más y sea más productivo, es justamente la gestión de competencias. ¿Qué cosa es capital humano? Es el aumento de la capacidad de producción del trabajo que se alcanza a través de mejorar la capacidad de los trabajadores, ¿no? Por otro lado, hay que entender de que uno no puede solamente incrementar la productividad a través de la cantidad de trabajadores del conocimiento o herramientas, sino a través de la calidad de la capacitación y de la productividad de las personas. Adquirir estas capacidades en este mundo actual es primordial para la sobrevivencia de la empresa, ¿no? Y esto se realiza con entrenamiento, educación y emprendimiento. Vamos entrando un poco más profundamente sobre el capital humano. El señor Gary Becker ganó el Premio Nobel de Economía en 1992, justamente con este tema del capital humano, que parece muy simple, pero hay que entender su importancia.
hemos visto el capital humano es importante, no solamente para las empresas tecnológicas, sino para las economías modernas. Hoy por hoy, pues, un país, nuestro país, necesita ser más productivo. Pero eso se alcanza en base a la creación, difusión y utilización del saber, del conocimiento, el manejo del talento humano. Este conocimiento se crea en las universidades, en los laboratorios, se potencializa en las empresas, ¿no? Y se difunde y es utilizado para producir bienes y servicios. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la época del año 50, nos encontramos que todos los países trabajaban de una forma de vamos para adelante, saquemos tal empresa, tal industria, vayamos a generar estos productos, ¿no? Y se hacía en una forma continua, una forma hasta cierto punto desordenada. Hoy por hoy, muchos países, algunas industrias, algunas empresas todavía siguen trabajando así, pero creo que por lo que vemos en la televisión y el conocimiento que tenemos aquí de hoy, entendemos de que en la actualidad, primero, ahora es la educación y después el desarrollo económico. Antes era posiblemente al revés. Entonces, hoy es la educación. Y si ustedes escuchan a los presidentes de diferentes países, lo primero que dicen, primero invertamos en la educación y luego el desarrollo económico se plantea solo. Pero Gary Becker va más allá en este estudio del capital humano. Gary Becker incluye en este estudio, ¿no? Incluye dentro del análisis microeconómico, incluye la gran gama que hay, o el amplio rango que puede haber sobre el comportamiento humano. ¿Qué significa esto? Y lo pone de ejemplo arriba, ¿no? Gary Becker plantea de que consciente o inconscientemente nosotros los seres humanos buscamos maximizar nuestros costos de oportunidad. Por ejemplo, ustedes están acá en esta sala en estos momentos porque piensan de que entrar a esta nueva profesión, un mayor conocimiento le va a generar nuevas oportunidades laborales o de conocimiento en el futuro. Bueno, entonces, sábado, 4 de la tarde, en una sala, pero podrían ustedes estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero ustedes están escogiendo esto de repente, y justamente lo que decía Gary Becker, ¿no? Consciente y inconscientemente, porque piensa que esto le va a maximizar su tiempo, sus oportunidades, ¿no? Muchas veces no es verbalizado, porque tampoco lo dicen, pero es obvio, ¿no? ¿Y por qué se plantea esto? Porque justamente vamos a tener que entender que las personas deciden sus actividades, sus acciones continuamente, buscando en el futuro, o entienden que el futuro con una justificación racional para llevar a cabo las acciones presentes. Están ustedes en este momento viendo su futuro de acuerdo a las acciones presentes. Estas decisiones van a ser tomadas más gastos, van a ser tomadas más como gastos de inversión que como gastos de consumo, ¿no? Incluso, justo ahí en el ejemplo que se plantea arriba, se habla de que, por ejemplo, los niños, nuestros hijos, son bienes de consumo, que producen satisfacciones, pero tienen un precio. ¿Cuál es el precio? El tiempo, el sacrificio, las amanecidas, especialmente cuando nace, ¿no? La inversión que hay que gastar en él, pero nosotros lo escogemos así. Como les digo, consciente, inconscientemente, verbalizado o no. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente también cuando ustedes van a buscar fuentes de trabajo, lo que buscan es empresas que les den una mayor maximización de su tiempo, de su costo de oportunidad, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué es entonces importante este tema del capital humano? Porque vamos a comprender que las personas tienen una conducta maximizadora para las preferencias laborales. Y por otro lado tenemos que las empresas necesitan ser competitivas y productivas para mejorar su posición en el mercado.
Ahí están los dos bloques. Personas que necesitan maximizar sus preferencias laborales y las organizaciones que necesitan ser competitivas. ¿De acuerdo? La demanda, la oferta. Alinear estos objetivos, justamente, va a implicar tratar al recurso humano como capital humano, como lo que hemos planteado, no como una simple persona que la captamos y ahí la hacemos trabajar. Y aquí es donde hay que considerar de real importancia incrementar sus capacidades y aprendizaje, haciéndolo sentir conforme con lo que realiza y como es reconocido, especialmente como es reconocido, amigos. La segunda necesidad del ser humano, y aquí créanme nomás, es ser admirado. La primera es ser amado, y ahí viene la sobrevivencia de la especie. Pero si a continuación uno no lo ha reconocido, la cosa no va a funcionar. Y aquí viene la gestión de competencias, que es la herramienta que nos va a permitir justamente afinar, alinear, coordinar estos dos bloques, que son la oferta por un lado de trabajadores y la demanda que hay en las empresas, ¿no? ¿Cómo es que esto funciona? Hay que entender que la gestión de competencias que debe aplicarse en una organización es una estructura sistémica que encierra capacitación, entrenamiento, experiencia para definir los roles y responsabilidades de un puesto de trabajo. Hay que entender también que cuando hablamos de competencia, estamos hablando pues del conocimiento que se adquiere en las universidades, en las maestrías, etcétera, los contextos diferentes en los cuales las personas han experimentado diferentes experiencias, sus situaciones diversas, sus actitudes, ¿no?, que son tan importantes, la inteligencia emocional, ¿no?, y también sus habilidades y destrezas. Todo esto es competencia, es una integrada. Entonces, la gestión por competencias es una alternativa que permite a las organizaciones impulsar la formación y educación para un mejor acercamiento entre las necesidades de los individuos, del capital humano y las organizaciones en general. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos con esta tesis, que prácticamente es una realidad. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de competencias? Como herramienta dentro de una organización, desarrollarla de forma sistémica, y que es la que actualmente utilizan y plantean las organizaciones más maduras, porque nos permite enfrentar los desafíos competitivos y productivos que pone el mercado laboral. Nos va a ayudar a incrementar a un grado de excelencia estas competencias, ¿no? Porque para buscar individuos, personas, trabajadores de conocimiento en el mercado, ¿no?, vamos a tener que entender de que la organización tiene que tener bien planteados los roles, las responsabilidades, de tal manera que sepa cuáles son estos perfiles adecuados, ¿no? Y por último, en cuanto a la importancia, es que va a lograr que las competencias se constituyan en un requerido de aprendizaje permanente. Hoy por hoy toda organización es un núcleo vivo de productividad. Evoluciona. Y en ese contexto tiene que evolucionar el trabajo de conocimiento a través de la gestión de la competencia. Y aquí viene este tema de estudio que les comentaba al principio. ¿Y cómo está mapeado el capital humano y la gestión de competencias dentro del PMBOK, dentro de nuestro cuerpo de conocimiento de dirección de proyectos? Y en el PMBOK, y lo podemos leer, se alinea y fortalece a la gestión por competencias, principalmente en los procesos de gestión de recursos humanos. Y aquí hay unos ejemplos, y todos los conocemos, ¿no? Justamente durante la ejecución y el desarrollo de recursos humanos, nosotros hay prácticas como son identificar necesidades de capacitación y entrenamiento, ¿no?, que previamente han sido planificados. Estrategias para fomentar el trabajo en equipo, que es la forma de que las competencias también se potencialicen. Planes de reconocimiento, ya les comenté. Programas de recompensa, aspectos de seguridad, etc. Pero aquí he preparado un par de cuadros donde trato de alinear justamente estos aspectos, ¿no? Y este es el proceso
de recursos humanos. Y me he focalizado solamente en estos dos procesos porque son los principales, ¿no? Es una elaboración propia. Entonces, en el proceso de recursos humanos de desarrollar el equipo de proyecto, cuyo objetivo, como bien sabemos todos, es lograr un mejor desempeño de equipo a través de mejorar sus habilidades competitivas, interacción entre ellos y el ambiente general del equipo. ¿Qué es lo que tenemos como gestión de competencias? Como ya hemos visto, aquí lo que tenemos nosotros es capacitación al equipo mejorando sus competencias. ¿Y qué es lo que nos genera a nosotros? Entregables a tiempo, ¿no? En cuanto a las actividades que hemos realizado, mejora la calidad y principalmente, ¿qué es lo que gana el trabajador? ¿Qué es lo que importa acá? Porque aquí está justamente ambos aspectos, lo que gana la empresa y lo que gana el trabajador. ¿Qué es lo que gana? Confianza en sí mismo. No hay mejor cosa que una persona que está bien capacitada y que sabe la labor que va a hacer. Crear cultura de equipo cohesivo para mejorar la cooperación, que es otra forma que al trabajador lo hace sentir seguro. ¿Cómo así? ¿Qué aporta? Capacitación y tutoría interdisciplinaria para intercambiar experiencias y conocimientos.